digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa más de Café con sabor amargo y con el gusto de tener como cada jueves al ingeniero David Alpizar. Ingeniero, gracias por estar acá. A pesar de la contingencia, nosotros seguimos gracias a la tecnología y cuidando la sana distancia, ingeniero. Sí, claro que sí, Gerardo. Muy buenos días a todos. La verdad, pues estas maravillas de la tecnología, que por cierto te quiero felicitar por haber adquirido el programa en forma legal y permanente. No vayan a pensar que estamos usando plataformas piratas por allá, pero bueno, afortunadamente, pues estas maravillas de la tecnología nos permiten seguir conectados a pesar de todas las restricciones que existen hoy respecto a la sana distancia y sobre todo al hecho de no salir de las casas, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, estoy guardando mi distancia, pero siguen saliendo, siguen yendo al súper con niños y todo ese tipo de cosas. Y la verdad, pues, si no cooperamos todos, pues corremos el riesgo de que todo este esfuerzo no resulte con los beneficios que todos quisiéramos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos como todos los jueves, con el gusto de saludar a nuestra audiencia ya cotidiana y pues para tocarle algunos temas que esperemos que sean de su interés, ¿no? O sea, aquí estamos con mucho gusto. No tenemos la taza para brindar hoy, pero bueno, a la vez. De hecho, lo importante, Inge, es realmente la emergencia sanitaria que se dio a conocer. ¿Qué representa esta emergencia sanitaria, no? Sí, de hecho, pues ese es el primer tema que queremos tocar hoy, ¿no? El gobierno el día 30, el día lunes, perdón, anunció un acuerdo que luego se publicó el día martes. Es un acuerdo que pareciera ser algo muy natural, pero que ha tenido una serie de repercusiones muy importantes, especialmente con el sector empresarial y el sector laboral. El gobierno en este acuerdo, según los empresarios de forma mañosa, utiliza el tema emergencia y los empresarios insisten en que se debió haber usado la palabra contingencia. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Pues sí, resulta que sí hay una diferencia sustancial y va muy en el sentido, y lo vamos a poner en términos muy prácticos, ¿no? La palabra emergencia implica que los patrones, de acuerdo a toda una serie de articulados que están allá en la Ley Federal del Trabajo, la palabra emergencia quiere decir que los patrones tendrán que pagar los salarios completos, o sea, al 100%. Mientras que si se hubiese usado la palabra contingencia, que más bien parece un juego de palabras, solamente se hubiese tenido que pagar un salario mínimo, independientemente de cuál sea el salario nominal de cada trabajador. Todo esto pues ha levantado mucha polémica en el sector empresarial. Están diciendo que el gobierno hizo esto con maña, que no se vale, que bueno. Y por el otro lado, pues el gobierno parece ser que lo hace de una manera muy proteccionista hacia los trabajadores. Y aquí pues vale la pena hacer un comentario, Gerardo, de el grave problema que siempre ha acarreado nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Nuestra Ley Federal es una ley que está escrita en términos de gana-pierde. Para que ganen los trabajadores tiene que perder el patrón y para que gane el patrón tienen que perder los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? En ese sentido, recordemos que la empresa la conforman por partes iguales el socio capitalista y los socios industriales, que son los trabajadores. O sea, todos son parte de la empresa. Si partimos de esa premisa, entonces nosotros podemos entender que lo que cabría en este caso es un acuerdo entre todos los socios de la empresa. En lugar de ponerse a pelear que si se paga el salario mínimo o se paga el salario completo, yo creo que aquí debería prevalecer la cordura
entre las partes y ponerse a negociar, porque yo creo que tanto el empresario como los trabajadores conocen la situación financiera de las empresas. Entonces, si la empresa está económicamente debilitada por alguna otra razón previa a todo este problema, y entonces se le obligan a pagar los salarios completos, pues a lo mejor lo va a tener que hacer, pero al final muy probablemente la empresa desaparezca y pues elimina la fuente de trabajo y al final de cuentas pues van a perder todos. Entonces, yo creo que aquí, desgraciadamente, la ley no lo contempla, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Establecer un criterio que yo le llamo ganar-ganar, o sea, que se pongan a platicar los socios capitalistas con los socios y jefes. Exactamente, y llegar a un acuerdo. Ese acuerdo lo pueden poner por escrito y de alguna manera legalizarlo. Lo ideal sería registrarlo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero pues creo que las juntas no están trabajando por otro lado, o sea que pues de todas maneras, pero si el acuerdo se hace y se pone por escrito, yo creo que sería la mejor manera de llegar a un buen término, a un buen acuerdo y evitar esta polarización que desgraciadamente se está dando entre el sector empresarial y el sector laboral, ¿no? Entonces, no se trata de ver quién saca más leña del árbol caído, sino simplemente de ver de qué manera podemos llegar a un buen acuerdo. Y las empresas que puedan ser más solidarias, pues que lo sean. Y las que no, pues que les expliquen a sus trabajadores hasta dónde pueden ayudarlos y de qué manera van a hacer un plan de recuperación para cuando pase todo esto, cómo se planea que la empresa se recupere para que al final, por sobre todo, se mantenga la fuente de trabajo y se mantenga la empresa trabajando después de la contingencia. De nada nos va a servir ponernos a discutir ahorita qué salario se debe pagar si al final de cuentas la probabilidad de que la empresa acabe por desaparecer, pues es latente y eso pues al final no va a beneficiar a nadie, ¿no? Entonces ese es uno de los temas. Oye, pero entonces eso es lo que, por eso incluso los mismos empresarios han pedido que requieren apoyos fiscales, que requieren recursos, y el presidente ha dicho no va a ser un FOBAPROA o pasó, o sea, entonces, bueno, no son dos condiciones completamente diferentes, ¿no? Bueno, son dos situaciones diferentes, pero que van íntimamente ligadas, ¿no? O sea, por otro lado, la siguiente instancia, vamos a decir, es que los empresarios dicen, bueno, si me vas a obligar a pagar salarios completos, pues cuando menos dame una serie de beneficios fiscales para que yo tenga de dónde agarrar ese dinero y poder pagarlo a mis trabajadores. Lo cual, en esencia, me parece correcto, ¿no? Y yo creo que aquí nuevamente, yo creo que se están tomando posiciones demasiado polarizadas, demasiado distanciadas una de otra, porque, bueno, yo soy un partidario del sano balance de las cosas y dicho en términos coloquiales, aquí aplica, a mi juicio aplica aquel dicho que dice que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Qué es lo que pasa, no? El presidente se pone en un plan defensivo y dice, no vamos a permitir otro FOBAPROA. Y en ese sentido tiene razón. Pero aquí el punto es que por costumbre el FOBAPROA se ha satanizado, se ha vuelto como el gran robo de la historia. Y sí, en realidad el FOBAPROA parece ser que ha resultado ser algo parecido al gran robo de la historia, ¿no? Pero en sus principios el FOBAPROA no era malo. El FOBAPROA en realidad era un esfuerzo por mantener el sistema de pagos de la economía nacional. Cuando tuvimos el problema problema económico del 94, pues mucha gente dejó de pagarle a los bancos, dejó de pagarle todos sus créditos hipotecarios de casas y de todo lo demás, y los bancos pues estaban en un punto en que podían quebrar. Y entonces en ese momento el gobierno dice, bueno, vamos a entrar al rescate. Y cuando entran al rescate, no están entrando propiamente al rescate del banco, sino están entrando al rescate del deudor.
¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas el deudor se quedó con su casa, pero el banco necesitaba recuperar ese dinero y entonces el gobierno le da el dinero al banco como si se lo estuviera dando al que debe la casa. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasó con el FOBAPROA? Que, como siempre, hubo abusos. O sea, hubo gente que abusó y el sistema se corrompió y algo que originalmente iba a costar 180 mil millones de pesos, pues acabó costando más de 2 billones 2 billones de pesos, o sea, más de 2 millones de pesos. Entonces, es ahí donde volvemos al punto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, si pudiera haber, es más, yo creo va a ser necesaria la intervención del gobierno para garantizar el sistema de pagos cuando mucha gente no pueda seguir pagando sus deudas, sus hipotecas, podemos decir. Entonces, esto es lo que se esperaría que anuncie el presidente de la República el próximo domingo, como dijo él. Sí, bueno, yo para lo que esperemos que se proponga el domingo, yo esperaría ciertas cuestiones elementales y empezando precisamente por los más desprotegidos. A mí, verdad, me desilusionaría mucho que no se ponga un subsidio a la electricidad, o sea, decir lo que hemos planteado, que se subsidie hasta 600 kilowatts hora de consumo bimestral, parejo para toda la ciudadanía. Claro, el que consuma más, pues que pague la diferencia, pero el que consuma menos, pues podría tener un gran respiro a través de la electricidad. Ha sido un clamor cada vez más repetitivo de que se subsidie la luz. Y aquí aprovecho de hacer un paréntesis porque también hemos leído que Comisión Federal está ahorita en un plan también de estar cortando el servicio a quienes estén atrasados en sus pagos. ¿Pagado? Yo creo que por principio se debería dar la orden de que no se haga ningún corte del servicio en tanto se mantenga la contingencia o la emergencia, cualquiera de los dos términos que aplique, y que luego en el paquete que se anuncie haya un subsidio a la electricidad para toda la ciudadanía, porque ese es donde yo creo que es más parejo, ¿no? Otro punto que yo esperaría es que se haga un anuncio de cómo se va a ayudar a todos aquellos que están en la economía informal, o sea, todos aquellos que viven al día, o sea, que no tienen un empleo propiamente, sino que de su propio autoempleo subsisten, o sea, a todos aquellos que ya hemos hablado también, que probablemente sean 6 de cada 10 mexicanos los que estén en la economía informal y que hoy por hoy, porque ahí es donde está el gran riesgo. Si esta gente no recibe un apoyo, pues es ahí donde puede surgir el vandalismo y todo ese tipo de cuestiones, porque cuando hay hambre, Gerardo, o sea, el ser humano es capaz de todo, ¿no? O sea, no podemos tampoco satanizar a estas gentes. Hemos visto, pues, gente haciendo declaraciones hasta cierto punto grotescas, ¿no? De qué es lo que piensan comer el día de mañana si no reciben dinero. Pero finalmente ese sería otro segundo punto. Y de hecho aquí hago es un clamor ciudadano, quieras o no. Es un clamor ciudadano y curiosamente esta misma semana la bancada del PAN en el Senado hizo la propuesta y luego empezaron a decir que Morena lo había bloqueado y efectivamente así fue, ¿no? Y la propuesta no era mala. Ahora, si Morena lo bloqueó, esperemos que salgan con algo mucho mejor, porque de otras maneras, pues sí van a decepcionar mucho a la ciudadanía. Y luego finalmente viene de qué manera se va a ayudar a las empresas. Ese es el gran problema, ese es el gran tema. ¿De qué manera las empresas van a recibir estímulos? Yo creo que el gobierno tendría que plantear este punto de una manera en la cual se garantice la subsistencia de la empresa. O sea, que no por la contingencia se cierren empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay el temor del abuso. ¿Por qué? Porque los antecedentes históricos así lo demuestran. O sea, cuando se da este tipo de apoyos, de auxilios en condiciones de emergencia, pues desgraciadamente hay quienes abusan y al final acaban pagando justos por pecadores. Entonces, aquí habría que ver de qué manera
se establecen bases claras, porque sí, definitivamente tienen que haber apoyos a través del sistema tributario. No sé si es, por ejemplo, ahorita decían, oye, es que me atrasen mi declaración. No, pues para ahorita tu declaración ya tendría que estar lista. Si sales con saldo en contra, entonces que te hagan un plan de refinanciamiento para que no tengas que pagar eso en este momento. Pero no quiere decir que no hagas tu declaración. Al contrario, es sano hacer la declaración para saber dónde estás parado. Y entonces ya en base a saber de dónde estás parado, pues se determina qué sería lo conducente, ¿no? Oye, saliste con saldo a favor, qué bueno, te lo voy a dar. Saliste con saldo en contra. Oye, no lo puedo pagar en este momento porque las condiciones no me lo permiten. Bueno, ok, vamos a diferirlo, vamos a posponerlo e inclusive te puedo dar un descuento sobre eso, siempre y cuando tú cumplas con tus trabajadores, cumplas con esto, cumplas con lo otro, ¿no? Entonces, se tienen que poner bases claras y en ese sentido, el anuncio que esperemos que se dé el día domingo, según tenemos entendido, pues que sea algo que verdaderamente sea sustancioso, que apoye por igual a los más desprotegidos, o tal vez, como ha dicho el presidente, primero los más desprotegidos, pero que tampoco se pueda decir a esto los voy a dejar totalmente fuera, porque son los conservadores, o son los fifís, o son lo que sea. Así es. Los empleadores también son parte importante del sistema productivo y también necesitan y merecen apoyos correspondientes en la medida de lo que su aportación sea para la economía. Ni más ni menos. Ahí es donde creo que lo que esperamos para el día domingo, pues va a ser muy importante. Y que, porque además aquí en Yucatán, pues ya hay una ampliación del presupuesto gubernamental de 1.500 que aprobaron los diputados. Sí, de hecho, pues esto, como hemos estado haciendo, pues nos lleva al plano local también, en donde también se están dando una serie de eventos que vale la pena comentar, ¿no? Y pues yo creo que el evento más importante de la semana fue las discusiones que hubo en el Congreso, en donde el Ejecutivo solicitaba aproximadamente 3.200 millones de pesos en dos partidas. La primera de 1.500, que fue aprobada, y que es muy importante entender qué fue lo que se aprobó. Porque lo que se aprobó aparentemente es una extensión al presupuesto, o sea, un permiso para gastar más. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? O sea, gastar más está bien, pero ¿en base a qué? Y al final de cuentas, lo más seguro es que el Ejecutivo tenga que recurrir a un préstamo, porque no vemos de qué otra manera puedan ingresar esos recursos, ¿no? Ahora, la parte importante fue lo que no se aprobó. Lo que no se aprobó, yo quiero pensar que los diputados esta vez sí hicieron un buen trabajo, y no porque lo hayan desaprobado, ¿okay? Sino más bien porque sus cuestionamientos me parecieron correctos. El primer cuestionamiento es: estás fuera de tiempo, es demasiado pronto para saber cuánto vas a necesitar. Allá ese argumento me parece correcto. O sea, si vemos el panorama nacional, ahorita nos damos cuenta que solo 3 estados del país se han adelantado a pedir recursos. Y desgraciadamente de esos 3 pues está Yucatán. Solamente Jalisco, Chihuahua y Yucatán son los únicos 3 gobiernos que ya se adelantaron a pedir y que están generando controversia. Porque ¿cómo puedes saber tú cuánto pedir si no sabes de qué tamaño va a ser el daño? Entonces, ahí sí me parece que los diputados esgrimieron un argumento muy, muy, muy válido para decir, por el momento, no. Otro argumento es que el sustento presentado era muy débil. O sea, se decían cosas, se va a apoyar al campo, no, a ver, ¿cuántos apoyos, a cuánta gente y por qué montos? ¿Y cuánto suma este renglón? Se va a apoyar al sector pesquero, a ver, ¿con cuánto dinero?
cuántos apoyos, a cuántos pescadores y cuánto suma este. De hecho, yo lo publiqué, me pareció una intervención muy, muy prudente, la del diputado Candila, del partido Morena, donde dijo, pues yo creo que el Ejecutivo tiene que presentarnos un detalle más completo de en qué se va a gastar cada peso. Y allá, pues nuevamente se vio muy mal la diputada Díaz Lizama, que sale a decir que no era necesario y que además era una falta de respeto para el Ejecutivo. Y yo creo que el Congreso no está para estar juzgando si es falta de respeto, no es falta de respeto, porque el primer respeto hay que tener eso a la ciudadanía. Y la ciudadanía es la que está pidiendo y la que está exigiendo que se den el mayor detalle posible, porque así deben ser los créditos. No es solamente pedir, hay que saber justificar en qué es lo que se está pidiendo y cómo se va a gastar cada peso. Ahí me pareció muy bien. Y yo creo que eso debe sentar un precedente, porque estoy seguro que más adelante el gobierno va a volver con la solicitud. No me puedo pensar que ya se hayan quedado contentos con este no, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo nos dirá, pero si se vuelve a presentar, yo diría que el Congreso se debe sostener en esas dos premisas. ¿Cuánto se va a gastar en cada cosa y cuántos van a ser los beneficiados? Y por sobre todo, que sea después de y no antes de, o sea, que en el momento que ya sepamos o cuando tengamos una estimación de los daños, entonces en ese momento ya podemos decir, bueno, tanto es lo que necesito, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los temas que han sido más importantes durante la semana. Y tú me decías, Gerardo, antes que entráramos al aire, algunos otros... Sí que era importante, Inge, decía que era importante aquí en el Estado. Han pasado ciertas situaciones que creo importante comentar, sobre todo referente a los trabajadores del sector salud. Escuchamos y vemos, nos dicen los compañeros del sector, que muchos compañeros enfermeras, enfermeros, que tienen que tomar su camión y muchas veces los camioneros no les dan parada o que la misma gente le dice a los camioneros que no les den parada. Señores, esas enfermeras, esos enfermeros, esos trabajadores de la salud que se están fregando día con día, jugándose la vida para que ese primer contacto con cada una de las personas que pueden o no traer coronavirus, y que yo creo que tener respeto y hay que ser solidarios con nuestra gente. Ese es el primer tema. Sí, de hecho lo hemos platicado ya en el programa desde semanas anteriores. Este problema se viene dando y yo he urgido a las autoridades del sector salud a que lo solucionen. No justifico a la ciudadanía de ninguna manera, pero también no olvidemos que el pánico que se ha sembrado en la gente ha sido verdaderamente lastimoso y que ha influido de manera negativa en el ánimo de algunas gentes. O sea, tenemos el caso de la maestra que gracias a los gobiernos federal y estatal fue repatriada y que había gente que decía, no, que no la traigan, que la dejen allá porque solo va a venir a contagiarnos, ¿no? Y luego el caso de los turistas ingleses que se les dio un arribo humanitario a través del puerto de Progreso y luego su posterior salida por el aeropuerto de Mérida, que mucha gente decía, no, es que solamente vienen a contagiarnos. Y no se ponen a pensar que son seres humanos y que necesitan ayuda. Y que de todas maneras nuestro sector salud, nuestros doctores, nuestras enfermeras, bueno, los afanadores de las clínicas y de los hospitales, diarios se exponen y son los verdaderos héroes de este problema, ¿no? Pero pues también entendemos que pues, el miedo que se ha creado pues ha influido de manera negativa en la gente. Entonces aquí yo creo que la solución salomónica sería que el sector salud estirara un poquito más el presupuesto y decía, bueno, vamos a poner transporte, porque bueno, no dudo que haya taxistas y haya operadores de combi y todo, que no le tengan miedo al asunto y que digan, ¿sabes qué? Por ganar y por ayudar, yo transporto a estas gentes del hospital donde trabajan a sus casas
sin mayor problema. O sea, en todos estos casos siempre hay esos héroes anónimos que están dispuestos a cooperar, ¿no? Entonces, pero sí es necesaria la intervención de las autoridades, porque definitivamente es algo. Y además esto, ¿te acuerdas? También parece ser que sigue habiendo el desabasto de los insumos básicos para el personal de salud. ¿Ok? O sea, yo le doy toda la razón a un enfermero o a una enfermera que dice, no me puedo acercar a un paciente infectado si no tengo la protección necesaria, ¿no? Y por cierto, aquí a manera de comentario, vi unos programas donde decía que se pueden hacer unas caretas con los envases de PET grandes y me pareció una muy buena opción. A lo mejor alguien se podría animar e inclusive hacer un pequeño negocito en ese sentido y de camino ayudar, ¿no? Y bueno, también tenemos otros temas, ¿no? Y el otro que digo que es importante también es el de seguridad. Prácticamente muchos haciendo toque de queda, que hemos visto en varios municipios, y que incluso la misma policía, o pasó ayer de Valladolid, no dejaba entrar acompañados médicos a Valladolid, necios, o sea, y los entiendo por miedo, pero sin embargo, dije, yo creo que lo importante, incluso si estás caminando en la calle, que entiendan la policía estatal o municipal que no eres un delincuente, que tienes que salir muchas veces de tu casa a trabajar o a buscar alimento y no por verte afuera, de una vez te vean como un delincuente, y es la oportunidad ahorita de la policía que la ciudadanía la vea como su amigo, que vean en la policía unos ciudadanos del cual te pueden apoyar y no te tengan miedo. Creo que es importante, dije. Sí, yo creo que algunas autoridades, especialmente municipales, no han sabido cómo reaccionar realmente al problema, ¿no? Entonces yo lo entiendo también, esta parte de que no dejen entrar a nadie ni salir a nadie de las poblaciones, pues a lo mejor porque creen que eso es lo que la gente quiere, que eso es lo que el pueblo quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo no están siendo, vamos a decir, selectivos para determinar, bueno, quién viene por ayuda. En estos momentos, ¿quién puede venir por cuestiones de afectación? No dudo que pues haya miedo al vandalismo, haya miedo pues, a la transgresión de la propiedad privada y una serie de cosas. Pero bueno, hay que tener criterio para estas cosas, ¿no? Y la verdad lo decíamos, muchos de estos ayuntamientos que están cerrando sus fronteras, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que no están conscientes del otro tipo de afectaciones que están haciendo, como en este caso que dices que no dejaban pasar a un médico, y yo supongo que el médico iba con intenciones de ayudar, no con intenciones de otra cosa, ¿no? Entonces, ir a robar, por favor. De ir a robar o no sé, pero desgraciadamente ese es el problema, ¿no? En este tipo de situaciones, no todas las autoridades reaccionan de la manera correcta, ¿no? Y hasta cierto punto es entendible. Muchos de ellos no tienen la capacidad y no saben qué hacer o no buscan qué hacer, ¿no? Entonces, se mueven, desgraciadamente, mayormente en base al miedo, ¿no? Entonces, es un problema y ojalá las autoridades superiores interviniesen, porque, bueno, si en los municipios están haciendo eso, pues yo creo que precisamente por la facilidad con que ahora corren las noticias, pues yo creo que el gobernador le podría levantar el teléfono y hablarle a este presidente municipal y decirle, óyeme, ¿te das cuenta que tú mismo te estás disparando en el zapato? O sea, no es tan así la cosa, tienes que ver esto, Y entiendo que han habido reuniones del gobernador con los 106 alcaldes. Desgraciadamente, cuando hacen estas reuniones, a muchos de ellos se les ve más interesados en sus teléfonos celulares que en el tema que se está tratando, ¿no? Y entonces ahí, por eso vienen luego los problemas de descoordinación, ¿no? Entonces, sí es un problema, la ciudadanía es la que tiene mucho que decir en este sentido, y pues nuevamente si hacemos un llamado a la calma, a la cordura, y que no cunda el pánico, ¿no? O sea, la gente verdaderamente, hay demasiada gente apanicada, diría yo, están verdaderamente sobresaltados y todo, y pues aquí están surgiendo todos los sentimientos buenos y los sentimientos malos que el ser humano es capaz de tener, ¿no? Entonces,
bueno, ojalá y prevalezcan siempre los sentimientos buenos y la cooperación, la solidaridad y toda la camaradería que en este momento necesitamos todos los mexicanos. Ingeniero, como siempre, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Claro, un gusto. Espero que haya salido bien y que podamos seguir en contacto a través de este medio. Y un saludo a todos los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos desde sus casas. Buenos días a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.